Buenas tardes a todos y bienvenidos al módulo 2 de Teorías Territoriales, Ciudades Postindustriales y el origen del planeamiento urbano. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido sobre el tema de la revolución industrial y su impacto en la ciudad medieval y renacentista, como así también el origen del planeamiento urbano a través de las nuevas ideas de los utópicos o la reestructuración de la ciudad medieval. En este caso vamos a tomar como ejemplo el París de Haussmann o el Plan de Barcelona de Cerdá. Bueno, en principio podemos decir que la revolución industrial se inicia en Gran Bretaña y se extiende a lo largo y ancho de toda Europa y de Estados Unidos, y luego a prácticamente casi todo el mundo. Y fue un proceso de cambio que marcó un antes y después en ese país de origen y en la totalidad del mundo. Este proceso comenzó en las últimas décadas del siglo XVIII con una serie de innovaciones tecnológicas en Gran Bretaña y se focalizó en la ciudad de Manchester, que en algún momento fue llamada la chimenea del mundo. Con relación a la revolución industrial, nos pareció atinado exponer esta filmina generada por Carlota Pérez, que estudia las revoluciones tecnológicas y los cambios de paradigma. Ella plantea 5 revoluciones tecnológicas en 230 años, y la primera se inicia en el año 1771 a partir de la revolución industrial. Estos ciclos se dan aproximadamente, plantea ella, cada 50 años. El segundo ciclo comienza en 1829, en la época del hierro, la máquina de vapor y ferrocarril. El tercer ciclo en 1875, al que denomina época del acero y la ingeniería pesada. El cuarto ciclo inicia en 1908, época del petróleo, el automóvil y la producción en masa. Luego surge un quinto ciclo en 1971, a la que denomina época de la informática y de las telecomunicaciones. Este ciclo está en pleno desarrollo y todos los días lo vemos con la cantidad de innovaciones tecnológicas en robótica e informática. Y estamos en este momento, pasados los 2000, ya en 2020, y acá, si pueden ver en la filmina, plantea época de la bio y nanotecnología, bioelectrónica y nuevos materiales. Este es un ciclo que ya ha iniciado, pero que recién está en un primer momento, y deriva seguramente de lo que es la informática y las telecomunicaciones. Ella plantea que es un conjunto distinto de oportunidades cada medio siglo. Bueno, volviendo a la revolución industrial, nos preguntamos qué significó. Bueno, en principio un proceso de transformación económica, social, tecnológica, principalmente como un punto de inflexión que cambió desde ese momento el mundo. De una economía rural basada en la agricultura y el comercio se pasó a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La producción tanto agrícola como la de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. Por otra parte, surgen una serie de innovaciones tecnológicas a la hora de producir cosas. La máquina de vapor, que en principio fue utilizada e implementada en la industria textil, y luego, décadas después, se implementó en los transportes, con la generación del ferrocarril y el barco a vapor. Estos nuevos medios de transporte, con esta nueva tecnología, generaron el acceso tanto a productos como a personas, un acceso y un traslado mucho más rápido y ágil a través del territorio. Y de esta forma y sintéticamente, porque la revolución industrial es un tema amplísimo para desarrollar en más de una clase, se genera una nueva sociedad. Aparece los capitalistas, que son los patrones o dueños de las fábricas o maquinarias, y los obreros, trabajadores o artesanos y campesinos que habían perdido sus tierras. Dentro de este grupo de obreros se ubican las mujeres y los niños que también formaban parte
del mecanismo productivo y eran explotados, y además de ello se les pagaba menos cantidad, menos dinero que a los hombres. Podemos identificar dos momentos en la Revolución Industrial. El primer momento, entre 1760 aproximadamente y 1825, que fue acompañado de las revoluciones liberales. En principio podemos hablar de la Revolución Francesa, que se da a partir de 1789, en la que el pueblo de París se manifiesta contra el poder absoluto del rey Luis XVI y se apodera de la prisión real de la Bastilla, que era el símbolo de poder de la monarquía. Esto sucedió el 14 de julio de 1789 y a eso se le llama Revolución Francesa. Obviamente esta revolución viene a colación de una cantidad de cuestiones que sucedían en la política, la sociedad y la economía francesas. En cuanto a la política, Francia vivía gobernada por una monarquía absoluta, es decir, el sistema de gobierno, el poder político estaba concentrado en la figura del rey y no existía una constitución que limitara ese poder. Y se creía, por otra parte, que su autoridad provenía de Dios. Por otra parte, en cuanto a la economía, Francia atravesaba una grave crisis económica, porque no llegaba a cubrir los gastos del Estado, y además era una época de malas cosechas que provocaron un incremento en los precios de los alimentos. Y bueno, y el factor social, la sociedad francesa se organizaba en tres grupos: la nobleza y el clero, que contaban con muchísimos privilegios, y había un tercer grupo que se llamaba tercer estado, que estaba formado por comerciantes, artesanos y campesinos. Además de ello, este era el único grupo que pagaba impuestos. Posteriormente a la Revolución Francesa, poco después, los revolucionarios sancionan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó la igualdad de todos los hombres ante la ley. Y en 1792 suprimen la monarquía y proclaman la república con división de poderes. De igual manera, o en un acontecimiento similar, en 1776, un Congreso de Representantes de las colonias aprueba la independencia de los Estados Unidos, y tiempo después, en 1787, se sanciona la Constitución que estableció un gobierno republicano con división de poderes. De esta manera, a esta primera revolución industrial la acompañan estas dos revoluciones liberales como procesos similares en otros lugares del mundo. Bueno, en esta primera revolución podemos destacar que hay una cantidad de transformaciones a nivel agrario, demográfico, industrial, comercial, entre otros. En cuanto al agrario, estas transformaciones permitieron incrementar los excedentes alimentarios y disminuir la mortalidad catastrófica. Las transformaciones demográficas implicaron un constante incremento de la población y la emigración del campo a la ciudad por parte de gran cantidad de población. Las transformaciones en la industria, que pasa de ser artesanal a concentrarse en fábricas que utilizaban máquinas y nuevas tecnologías, lo que redunda en una producción masiva, a lo que se denominó producción en serie. También hubo transformaciones en lo comercial. Con el intercambio internacional se intensificó y se crearon mercados nacionales e internos gracias al desarrollo de las comunicaciones y los transportes. Hay un segundo momento, al que llamamos Segunda Revolución, que se da entre 1825 y llega hasta 1914, que es la Primera Guerra Mundial, donde se pone como centro la cuestión social, y se comienzan a desarrollar teorías explicativas. Aparecen el positivismo, darwinismo social, el anarquismo, el sindicalismo, el socialismo científico. Y a su vez, en este contexto, aparecen el urbanismo utópico, que son los utópicos urbanos, Owen, Fourier, Saint-Simon,
Y hay algunos casos que son pragmáticos, que son los racionalistas, a través de Howard y Garnier. Bueno, en este momento, y concretamente con relación a la revolución industrial, se implementan nuevas fuentes de energía que sustituyeron a la máquina del vapor por el petróleo. Fue fundamental para la automoción y la electricidad como otro tema que aparece, ¿no? Como otra fuente de energía. La industria textil es reemplazada por otras, como la química o la alimentaria, y el ferrocarril siguió estimulando la industria siderúrgica, posibilitando los traslados. La organización del trabajo en la fábrica cambió. Surge la producción en cadena y la máxima especialización. Asimismo, las enormes corporaciones empresariales. De esta manera las relaciones económicas se globalizaron. En el campo del pensamiento, como ya expresé anteriormente, el principio que movía a la defensa del colectivo y del bienestar humano y la lucha social generó estas nuevas ideas y estas nuevas teorías, que veremos más adelante. Bueno, podemos hablar de las consecuencias que tuvo la revolución industrial. Algunas de las consecuencias no es posible enumerarlas a todas, pero bueno, en cuanto a la demografía, se produce el traspaso de la población del campo a la ciudad, a lo que denominamos el éxodo rural, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, y se generan también grandes diferencias entre los pueblos. En cuanto a las cuestiones económicas, aparece la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la aparición de las grandes empresas, del sistema fabril, como así también los intercambios desiguales. Desde el punto de vista social, surge el proletariado urbano y nace como tema la cuestión social. El proletariado urbano era la mayor cantidad de la población que habitaba en las ciudades. Por el otro lado, en cuanto a lo ambiental, hay un deterioro del medio ambiente y la degradación del paisaje, por la explotación también irracional de la tierra. Y en cuanto a las tecnologías, la aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. Con respecto a lo social, hay una despersonalización de las relaciones de trabajo. Se pasa desde el taller familiar a la fábrica. El uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón, y se produce también la revolución del transporte a través de la creación del ferrocarril y el barco a vapor. Bueno, en esta filmina podemos observar dos ciudades preindustriales, una medieval y otra del Renacimiento. Esta es la ciudad clásica, anterior a la Revolución Industrial, que se podía caracterizar por su tamaño limitado, la homogeneidad relativa de su trama, la superposición de actividades y de grupos sociales, la integración absoluta de los sistemas infraestructurales y de los equipamientos en la trama urbana, la escasa jerarquización de los elementos que componen cada sistema, y finalmente por su continuidad espacial, visual y funcional. Evidentemente estas características corresponden a una organización del aparato productivo, de fabricación artesanal o familiar, y a unas limitadas capacidades técnicas, como la distribución de agua, energía, etc. Y a una rígida estamentación social que permitía la coexistencia perfectamente diferenciada de grupos y clases sociales diversas. En este momento histórico, la función del planeamiento urbano es todavía mínima y se limita a ciertos controles higiénicos, a la regulación de la propiedad y a la salvaguarda de los requisitos defensivos. Ustedes pueden observar que ambas ciudades tienen límites precisos y claros. Estas ciudades tenían un movimiento de crecimiento lento y dependía de la producción de alimentos, lo que traía como consecuencia que el aumento de población se producía básicamente en épocas de abundancia.
A estas ciudades las podemos llamar ciudades preindustriales. La gran transformación causada por la revolución industrial, como el escaso cambio ocurrido en la ciudad, permite llamarlas de esta manera. Bueno, pasando ahora a lo que es la ciudad industrial, podemos decir que durante la época de la Reina Victoria, en Londres, que era la urbe por excelencia, la capital del mundo, tan grandiosa e imperial como insalubre y sórdida por eso mismo, centro de la revolución industrial, su enorme crecimiento le había hecho alcanzar los 6 millones de habitantes, apiñados en su casco histórico y derramados luego por las afueras de la ciudad, cuya área edificada se multiplicó por 10. Aquí podemos ver una imagen de Paul Doré, que era un ilustrador de la época que fue contratado con el objeto de hacer un registro de las ciudades, en particular Londres. Y bueno, es un contemporáneo del momento, nació en 1832 y fallece en 1883. Aquí se puede ver en la imagen que la ciudad crece de manera rápida y desordenada. El humo de las fábricas era uno de los rasgos característicos de la ciudad. La fábrica era el centro alrededor del cual se construían los barrios obreros. Y las familias obreras vivían hacinadas en barrios oscuros e insalubres. Por otra parte, los dueños de las fábricas, es decir, los capitalistas, vivían en barrios confortables alejados de las fábricas y de los barrios obreros que quedaban por fuera de las murallas de las ciudades. Entonces, como consecuencia, podemos plantear que el crecimiento de las ciudades, derivado de la revolución industrial, iba a suponer la aparición de tramas urbanas nuevas y de una segregación social que con el aumento espacial de la ciudad se hizo mayor. Por un lado, e independientemente después del casco antiguo, aparece el ensanche, con grandes calles de calidad que trazaban manzanas regulares donde se asentaba la burguesía. Acá tenemos una imagen de Londres y podemos plantear que Londres en 1820 tenía una población de 1.200 millones de habitantes que en el año 1850 se había multiplicado prácticamente al triple con 3,5 millones de habitantes. Bueno, todas estas cuestiones que se suceden en función de la aparición de la revolución industrial, estos nuevos inventos, estas nuevas tecnologías, hacen que surjan nuevas ideas. Durante el siglo XX se va transformando el cuerpo de ideas, que dará origen a una nueva disciplina, el urbanismo, y colabora en la reformulación de otras que incorporan la problemática urbana y regional como objeto de estudio. Estas nuevas ideas surgen a partir de los problemas producidos por el crecimiento geométrico de la población y su impacto sobre las ciudades medievales, de la búsqueda de los movimientos sociales que proponen neutralizar los efectos condenables de la industrialización y confluyen en el debate sobre la problemática urbana y en la búsqueda de resultados para el funcionamiento de las ciudades. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones sociales de los grupos mayoritarios, el proletariado. Diversos factores contribuyen a dar forma a esas ideas. Hay movimientos a favor de los parques urbanos, de la vivienda popular, las nuevas reglamentaciones higiénico-sanitarios, planes de ensanche, la elaboración de instrumentos legislativos, las teorías sobre la estética urbana y la necesidad de la búsqueda de soluciones rápidas para resolver los problemas que cada vez más acuciantes están en función de las ciudades. En ese marco, en el marco de este nuevo pensamiento, de estas nuevas ideas, surgen distintas visiones. Nosotros vamos a tomar dos de esas visiones
En principio vamos a estar conversando sobre la reestructuración de la ciudad medieval, con los ejemplos de París de Haussmann y el plan de Barcelona de Cerdá, y en un segundo momento, la invención de nuevas ciudades que parten de las ideas del socialismo utópico, representadas por pensadores tales como Owen, Cabet, Fourier, Saint-Simon, Howard, Soria, Garnier. Bueno, George Haussmann es parisino y llevó adelante el Plan de París. A partir de los problemas del hacinamiento, insalubridad e inseguridad que habían adquirido la ciudad medieval, Napoleón III, influenciado por Saint-Simon y Cabet, encarga al prefecto George Haussmann la renovación de la ciudad. Haussmann propone un plan general de reconstrucción en 1853 que tiene por objetivos crear una circulación fluida a partir de un nuevo trazado de diagonales que produjeron una importante segregación espacial. Un plan de saneamiento que incluyó una de las innovaciones más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. La infraestructura utilitaria de las ciudades, como agua, cloacas, electricidad. Un ordenamiento de las actividades urbanas, desplazando del centro hacia la periferia las industrias y las viviendas de los obreros. La creación de nuevos barrios en las comunas vecinas, con la reconstrucción de modernos edificios. Es decir, demuele los sectores ocupados por los barrios obreros y construye edificios públicos. Esta construcción implica un equipamiento social importante, representado por escuelas, hospitales, edificios religiosos y espacios de esparcimiento público, con el ordenamiento de los antiguos bosques para convertirlos en inmensos parques suburbanos que son actuales, hasta la actualidad continúan en esa misma situación. Otros parques urbanos y plazas de barrios, todos influenciados por los parques ingleses. El Plan General de Reconstrucción de París tiene 3 fases. El trazado vial como principal componente del plan director. Acá tenemos algunos esquemas que lo representan. El embellecimiento y la jerarquización mediante espacios que contrastan con la sencillez de los edificios secundarios y la construcción de nuevos barrios en las afueras, edificios y parques urbanos nuevos. Aquí tienen imágenes actuales. Mejoramiento de la infraestructura del transporte público, como tercer punto. Por el otro lado, podemos plantear o podemos contar que el Plan General de Reconstrucción de País es de gran escala y tiene 3 niveles. Un nivel urbano, donde se plantea la urbanización de zonas periféricas, el trazado de nuevas calles, apertura de arterias en viejos barrios, destruye edificaciones nuevas, viejas, y se construyen edificios públicos, otorga una homogeneidad estética contextual a la burguesía, es decir, hay una imagen para la burguesía que es distinta de la imagen que va a tener la clase proletariado, la clase obrera trabajadora, que vive en las afueras. Se crea un sistema de espacios verdes, se ensanchan las avenidas, asimismo se crea un sistema de comunicaciones entre los principales centros y estaciones de ferrocarril. Se amplían las infraestructuras a las necesidades de la ciudad moderna, aplicando adelantos científicos y tecnológicos. Sistemas de acueductos, alcantarillados, recolección de basura. También se establecen normas urbanísticas que imponen la coherencia visual a la trama del hábitat, al trazado vial y a los edificios públicos. A nivel normativo y económico, surge una normativa constructiva
con la creación de mecanismos legales y financieros que ejecutan las obras del Estado, en combinación con los intereses de la burguesía, como clase dominante, en cuanto a lo económico. Se organiza la estructura administrativa de la ciudad y el sistema represivo, es decir, se crean cuarteles, estaciones de policías para tener bajo control las áreas del proletariado. Y a nivel sociocultural, este plan promueve la segregación social a través de la ubicación de barrios pobres en la periferia, junto a las zonas industriales. Se plantea también ocupar a esta población conflictiva, es decir, a los obreros, a la prole, en obras de infraestructura y equipamiento. Y de esta manera se desplazan a 350.000 pobres a zonas industriales sin servicio de infraestructura. Aquí tienen algunas imágenes del Plan Urbano de París. Se puede decir que, bueno, las ideas de Haussmann fueron adoptadas en distintas ciudades nuevas, como La Plata, fundada en 1882, Belo Horizonte, en 1887 en Brasil, Chicago, Estados Unidos, en 1903. También estas ideas del Plan de París influenciaron la construcción de nuevas ciudades en las colonias británicas, en India, Australia o Sudáfrica. Bueno, ahora en un segundo momento vamos a hablar del Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, de Alfonso Cerdá, 1859. Barcelona fue a fines del siglo XIX una de las 3 grandes ciudades industriales de España. Y a lo largo de este siglo y del siglo XVIII y la primera parte del XIX, la situación sanitaria y social de la población se fue agravando. Ello, sumado al crecimiento demográfico, la falta de infraestructura sanitaria, que esto era un común denominador en casi todas las ciudades industriales, que empeoraban las condiciones de salubridad, en el año 1855, el Ministerio de Fomento encarga a Cerdá el levantamiento del plano topográfico del Llano de Barcelona. De esta manera, Cerdá hace los primeros trabajos y luego propone el plan de reforma y ensanche. Él logra integrar a la trama histórica de una ciudad medieval conceptos morfológicos y funcionales racionalistas, reorganizando la ciudad. El ensanche se articuló con el casco de la vieja ciudad a través del trazado ferroviario, las estaciones y las grandes avenidas. Utiliza el damero reticular. Y la renovación urbana incorpora edificios de 7 u 8 pisos. En este gráfico se puede, bueno, está el plano original de la ciudad y se puede ver cómo se incorpora la cuadrícula para generar el ensanche ilimitado. Engloba internamente los espacios verdes y los servicios. Permitió fijar una repetición continua en el plan con capacidad de alterarlo cuando conveniera. Se busca la homogeneidad, la igualdad entre las clases sociales, la comodidad del tráfico y de las personas. El trazado de las líneas ferroviarias y las estaciones, las grandes avenidas y diagonales articularon el ensanche, como ya dijimos antes, con el viejo casco de la ciudad. Este damero reticular dio soluciones ingeniosas en los cruces de avenidas y un tratamiento unitario de las manzanas, lo que posibilitó una innovadora renovación urbana, siendo Cerdá uno de los precursores del urbanismo moderno. Él incorpora en su plan el concepto de ciudad como sistema, con elementos conceptuales y materiales más simples,
que se articulan con la totalidad del organismo ciudad y esta con su territorio, y establece reglas universales de regularidad. Otro elemento que incorpora como sumamente importante para la integración social es la manzana, y la reconoce como la primera entidad elemental de una población, esencial para la organización urbana. Y por último, vincula la calle con la economía urbana mediante normativas y medios prescriptivos. Vincula el tejido urbano con lo jurídico y con lo económico. Hasta aquí vimos los dos planes con ideas racionalistas. A partir de aquí vamos a trabajar con la invención de nuevas ciudades, con los utopistas urbanos. Las ciudades utópicas responden a diseños maquinistas y positivistas, con geometrías perfectas. Estas ciudades se crean, no son ciudades preexistentes a las que se las remodela o se refuncionalizan. Son ciudades nuevas. En muchos de los casos, por eso le llamamos utópicas, solo quedaron en el marco de las ideas, y muy pocas se pudieron desarrollar. Vamos acá a contar dos casos prácticos, el de Howard y Garnier. Estas ciudades vinculan el campo y la ciudad. La forma y la funcionalidad están altamente autocontenidas con reducido rol de los desplazamientos. Otra de las características que tienen es que cuentan con relaciones numéricas óptimas. El equilibrio entre la población, los usos del suelo, las densidades, las actividades, el espacio urbano, las circulaciones, las conexiones y los tiempos. Todo ello se encuentra en equilibrio. Por otra parte, las unidades urbanas no crecen ni se expanden sobre el territorio, sino que a manera de módulos se replican. Cuando se va completando uno, se comienza con otro módulo similar, repetitivo. Y los vectores de la organización del espacio social son la diversidad, variables e intercambios ocupacionales, accesibilidad, conectividad, conexión. Bueno, entre los utopistas urbanos vamos a comenzar por Robert Owen, escocés. Él fue el primero y más significativo de los reformadores utópicos, y plantea como idea el paralelogramo de la armonía y la cooperación. Denominó así a su ciudad ideal, en 1825. Es un modelo de convivencia ideal para una comunidad reducida, que trabaja en el campo y que trabaja en la fábrica, y además es autosuficiente. Él plantea reformas sociales, disminución del horario de trabajo a 10 horas, prohibición del trabajo infantil, aumento de salarios, planes especiales de alimentación e higiene para los trabajadores, como así también la división del trabajo. Él retoma ideas arcaicas, preconizando la idea de vivienda individual, a diferencia de la vivienda comunitaria que va a proponer Fourier. Propone educación en común de los alumnos y cocina colectiva, y le da suma importancia a la arquitectura de su unidad urbana. La organizó como un cuadrado en el medio rural, con la localización de escuelas, bibliotecas, salas de lectura, local cultural, cocina colectiva y refectorio. Alejados de ese centro, los negocios y la industria se localizan en las afueras de la unidad que él propone, de esta ciudad ideal. Él crea la primera guardería de niños en Gran Bretaña y es el padre de la sociedad cooperativista y del sindicalismo.
Un segundo caso es Fourier, Charles Fourier, francés, que es un pensador y empresario francés. Él está situado entre Saint-Simon y Cabet, que ya vamos a ver, y es contemporáneo de Owen, y anticipa el pensamiento socialista, y es continuador del industrialismo de Saint-Simon. Él elabora un vasto y complejo pensamiento sobre la sociedad y los principios de la asociación, el cooperativismo y la industrialización. En lo relacionado con el urbanismo, desarrolla una idea de ciudad descentralizada a partir de la comuna, a diferencia de Cabet, que era centralista. Él propone el falasterio como un edificio monumental tipo Versalles, con patio central, principal y varios secundarios, habitado por un grupo autosuficiente de 1.620 personas, que son aproximadamente 400 familias, todas ellas de distinta posición social, y construido en un terreno de 250 hectáreas. Plantea la interacción entre la industria y el campo, y el equilibrio campo-ciudad, el zoning, las calles cubiertas, la vivienda colectiva y las cocinas colectivas, como ya dijimos. Otro de los utopistas urbanos, también francés, que es un teórico socialista, profesor y abogado, él plantea o imagina una sociedad regida por el sufragio universal y una asamblea popular en la que el comercio es una actividad no especulativa y los cargos se rigen por concurso. Imaginó detalles como baños en cada vivienda, jubilación a los 65 y 8 horas de jornada laboral. Muchas de estas cosas se dan en la actualidad. Plantea la separación de la circulación en la ciudad, calles para peatones, refugios, carros y caballos, espacio verde en los jardines de las viviendas, integración del arte con la ciudad, comunismo, crecimiento de las máquinas, mejor calidad de vida para todos. Por último, Saint-Simon, también francés, filósofo, economista y teórico social, él plantea principios ordenadores de la sociedad industrial. Por un lado, los industriales, en segundo lugar, los científicos y guías de la acción social, y en un tercer principio de la sociedad, los poetas, artistas y moralistas. Tiene proyectos de la nueva sociedad a partir del saneamiento del agua potable, y fue el primero de los utopistas en considerar entre sus ideas al ferrocarril. Plantea la reforma, progresos industriales, entendiendo por industria todos los medios pacíficos de promover la utilidad pública. Seguimos con los utopistas urbanos, pero que han podido plasmar en el territorio sus ideas. Lo tenemos a Howard con la ciudad jardín, que se puede materializar en el año 1898. Él plantea la creación de estas ciudades con 32.000 personas. Fíjense que hay un centro a partir del cual es radioconcéntrico la propuesta. Es un modelo de ciudad en equilibrio, donde se compatibilizan actividades agrarias e industriales, en un medio ambiente cuidado que favorece el desarrollo intelectual y la vida sana. Preferencia hacia la vivienda unifamiliar, propia de las capas medio burguesas. Estas ciudades jardín se localizan en el campo, sobre un cinturón verde permanente, vinculadas por canales y tránsito, vastos espacios abiertos, con el propósito de dar a los habitantes de los barrios pobres lo mejor de la vida en las ciudades y en el campo. Él dice, un grupo de ciudades sin barrios pobres ni humo.
La primera ciudad jardín se construyó en Letchworth en 1903, a partir de la Garden City Association, que es creada por Howard, que promovió la fundación de la primera ciudad a 55 kilómetros del norte de Londres, en un terreno de aproximadamente 1.900 hectáreas para una población de 33.000 habitantes. Bueno, en contradicción con las teorías que él planteaba, en esta ciudad se prohibieron las industrias. En 1920 se construye la segunda ciudad jardín, Welwyn, en las cercanías de Londres, pero no como forma de ordenamiento territorial, sino como un sitio con terrenos a bajo costo. La ciudad jardín constituye un cuerpo teórico práctico que propone la integración de actividades, el trabajo y el habitar, densidades urbanas y espacios verdes, bajo costo de la tierra, integración social y descentralización de las ciudades, interdiferenciación entre el campo y la ciudad. Otro de los utopistas urbanos que pudo materializar su obra, en parte, o por lo menos llevarla a la práctica, fue Tony Garnier, un arquitecto y urbanista francés. Su idea de la ciudad industrial surge en 1904 y planteaba una ciudad para unas 35.000 personas, en la que diferencia funciones. Estamos hablando acá de zonificación o zoning, residencial, laboral, esparcimiento y transporte, y destina gran parte de esa superficie a zonas destinadas a espacios verdes. La estructura está basada en una zona con un barrio residencial, un centro urbano, una zona industrial, una estación ferroviaria y los edificios públicos que esa sociedad necesita. Esta ciudad industrial es planteada por él como un nuevo modo de vida, un nuevo concepto de ciudad socialista, en la cual no eran necesarias ni las cárceles, ni los cuarteles, ni los tribunales, ni las murallas. Una sociedad sin propiedad privada. Estableció una tipología de vivienda de 2 alturas de acuerdo con las normas de ventilación, asoleamiento y espacio verde. Otra de las cuestiones que plantea es la jerarquía de calles de diferentes anchuras, arboladas a ambos lados, y establece una distinción entre la circulación peatonal y la circulación vehicular, entre las vías de paso de circulación local y las de circulación de tránsito más fluido. La ciudad parque propone o plantea un 50% de espacios verdes que se articulan con todos los elementos de la ciudad. Él decía, una ciudad en la que cualquiera tenga en cuenta que el trabajo es la ley humana y la ciudad el lugar donde encontrar la belleza y la confraternidad para tomar la vida más espléndida. De esta forma, vamos a cerrar por hoy con una síntesis de las ideas que estos urbanistas utópicos aportaron a lo que luego se llamaría el movimiento moderno. Entre algunas de esas ideas, son muchas más, pero mencionamos aquí las más importantes. Fourier plantea la idea de vivienda colectiva y su falasterio, que separa las actividades por edades. Cabet y Garnier, la separación de funciones a partir de su idea de zoning. Cabet también separa el trabajo y la vivienda. Garnier, en su ciudad ideal, plantea la primera estación subterránea, túnel bajo el río Támesis en 1843. Cabet habla de pasajes subterráneos, junto a Richardson, quien plantea también zonas especiales y espaciales, edificios públicos y construcciones agrícolas, entre otras cuestiones que veremos en el próximo teórico. Bueno, hasta aquí el desarrollo de hoy, y bueno, en el próximo encuentro vamos a estar charlando sobre movimiento moderno y críticos al movimiento moderno. Muchísimas gracias por su atención.